Buenas, en este video vamos a ver un ejercicio del módulo de diccionarios en el cual nos piden que en un vivero se guardan las plantas en una lista de diccionarios con la siguiente información: especie, si necesita luz y el precio. Entonces vamos a tener una lista con todos los diccionarios que hacen referencia a una planta en particular con sus claves valor. Las claves van a ser especie, si necesita luz o no, y el precio. Acá el ejercicio nos dice algo sobre el tipo de datos que nos permitirá guardar si algo es verdad o no. Eso ya lo vamos a ver en el ejercicio. Y después nos dice que se necesita un sistema que guarde las plantas a medida que van llegando. Entonces hay que hacer una función que pueda recibir la lista de diccionario de las plantas y los datos de las nuevas plantas para agregarlos a esta lista. Entonces, como vimos en el apunte y también en los videos de la teoría, vamos a hablar sobre diccionarios que son un tipo de estructura de datos que guarda valores en base a una clave y a un valor. Entonces, podríamos tener que el diccionario de la planta nueva es algo del estilo de esto, definido con estos corchetes, en los cuales la primera clave va a ser la especie, la segunda es si necesita luz, por ejemplo, y la tercera es el precio, ¿no? Entonces, yo cuando acá pongo una valores, que por ejemplo puede ser rosa, si necesita luz o no, acá nos tomamos la observación que dice el enunciado, y si algo es verdadero o falso, vamos a usar el tipo de datos de booleano, ¿no? Entonces, le pongo el true y el precio puede ser 4000, por ejemplo. Y acá tendría lo que sería el caso de un diccionario de la especie de las rosas. Esto puede ir mutando dependiendo de la especie que sea y sus otras cualidades que pueda llegar a tener, pero lo que yo voy a tener que ir agregando a esta lista es algo de este estilo. Entonces, lo que nos pide el enunciado es poder armar una función. Entonces es guardar plantas nuevas, por ejemplo, en la cual yo voy a tener primero la lista de plantas a la cual yo le voy a ir agregando todos los diccionarios, la especie, si necesita luz solar, y además el precio nuevo, ¿no? Vamos a decir que la especie nueva, para hacer referencia a lo que se está agregando. Entonces, ahí como nosotros vimos, lo primero que yo voy a tener que hacer es definir, por ejemplo, el diccionario de la planta nueva, como habíamos visto hace 30 segundos, y acá en vez de definir los valores, yo voy a tomar los parámetros de la función para ponerlos en las claves, en los valores de estas claves. Para cuando sea especie, vamos a usar el valor, que será signo de la especie nueva. Si necesita luz solar, que sea el valor de la clave necesita luz. Y el parámetro de precio nuevo, que sea el valor a la clave de precio. Entonces nosotros vimos que a las listas se le puede agregar valores nuevos con la función de append. Entonces vamos a llamar a la lista de plantas que se le pasa y vamos a decir append y mi diccionario de la planta nueva. Y con esto tenemos de que para cada planta que se le pase los valores nuevos en los parámetros de la función, voy a irme con ese diccionario agregado a la lista que yo le pasé en el primer parámetro de la función. Para ver esto, vamos a ver que lo primero que tenemos que hacer es definir una lista vacía o una lista que ya venga, porque si no, si yo llamo directamente a la función, no va a funcionar, valga la redundancia, porque no hay una lista definida de plantas anteriormente en código. Entonces, primero lo que vamos a hacer es llamar a plantas y después hacer un print para ver de qué está vacía, y luego vamos a llamar a la función de plantas nuevas, ¿no? En la cual yo le voy a pasar primero a la función la lista de plantas, que acá ya está definida, y siguiendo lo que nosotros habíamos hecho, la especie nueva va a ser rosa. Si necesita luz solar o no, lo vamos a poner en true, y el precio nuevo le vamos a poner, por ejemplo, 5000 en este caso. Y lo que vamos a hacer es un print de la lista de plantas después de la función. Vamos a poner bien que sea después y antes de la función, ¿no? Entonces, cuando nosotros hagamos esto, vamos a ver que antes de la función tengo mi lista vacía y después de la función voy a tener
la lista con el diccionario de la especie nueva. Y si yo, por ejemplo, le seguiría agregando especies nuevas, como por ejemplo puede ser el jazmín, que puede ser de que no necesite luz solar y tenga un precio más elevado. Si yo vuelvo a llamar a la función, acá vamos a ver que la lista contiene 2 diccionarios, porque se le agregaron 2 especies nuevas. Entonces, con esto queda resuelto este ejercicio, en el cual vimos cómo usar, asignar en una función valores a un diccionario con sus claves, y luego cómo con una lista yo le puedo ir asignando nuevos valores de diccionario a la misma hasta lo que yo necesite. Esto fue todo por este video. Nos vemos la próxima siguiendo practicando con diccionarios.